Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Si os digo que existe un objetivo macro que por sí solo alcanza la magnificación 2x y que además es un objetivo angular, ¿me creeríais? Pues amigos, no solamente existe, sino que además he tenido la ocasión de ponerlo a prueba. En este vídeo os voy a enseñar cómo se las gasta el Laowa 24mm f14 Probe, probablemente el objetivo macro más raro del mundo. Pues sí amigos, los chicos de Fotoruano tuvieron el detalle de prestarme para que probase durante unos días una unidad del Laowa 24mm f14 Probe, un objetivo macro que para nada pasa desapercibido. Menudo cacharro más raro, ¿verdad? Pues esperaos porque ahora os voy a dar algunos datos con los que vais a terminar de alucinar. Lente completamente manual, tanto enfoque como diafragma. Rango de enfoque desde infinito. Sí amigos, con este objetivo también podemos fotografiar paisajes si queremos. Hasta una magnificación de 2x. Apertura desde f14 hasta f40. Estamos hablando de un objetivo macro y si habéis practicado algo de fotografía macro, sabréis que cuanto más nos acercamos al elemento que estamos fotografiando y más lo magnificamos, la profundidad de campo se reduce drásticamente. Por este motivo, este objetivo parte de un f14. Y es que a una magnificación de 2x, si no tenemos aperturas realmente muy cerradas, nos veríamos obligados a utilizar técnicas de apilado exactamente igual a como se utilizan en fotografía macro extremo. Este rango de aperturas entre f14 y f40 nos proporcionan con este Laowa la profundidad de campo necesaria para poder trabajar con este objetivo. Pero seguramente os estaréis preguntando, ¿f14, la apertura más amplia del objetivo? ¿Es un objetivo en realidad súper oscuro? Pues sí, realmente es un objetivo súper oscuro. Por este motivo incorpora una serie de luces LED en el frontal, que podemos activar a través de un conector USB que se encuentra en un lateral del objetivo. Es decir, que este Laowa va con luz integrada que podemos encender si lo conectamos a un enchufe o si nos llevamos al campo una pequeña batería portátil tipo Powerbank. Pero vamos a pasar al apartado más práctico. ¿Para qué sirve este objetivo tan extraño? A nivel fotográfico, este Laowa funciona de forma muy similar a cualquier otro objetivo macro del mercado, con la diferencia de su distancia focal. Esta distancia focal por un lado nos aporta un ángulo de visión muy grande, pero por otro lado nos exige que nos acerquemos muchísimo a los elementos fotografiados. Si además aplicamos diafragmas cerrados a nuestras fotografías, recordad que llega hasta f40, nos permite prácticamente tener una profundidad de campo suficiente para integrar todo el entorno del insecto o del elemento que estamos fotografiando. Sin embargo, manejar diafragmas tan cerrados con un objetivo macro es complicado, y si hacemos fotografía con su diafragma más abierto, f14, prácticamente no notaremos diferencia entre las fotografías que nos aporta este macro y las fotografías que nos puede aportar un macro normal. Pero en el aspecto de vídeo es donde este Laowa 24mm destaca especialmente. Y de hecho yo diría que este objetivo ha sido diseñado y concebido principalmente para el tema de la videografía, ya que su diafragma, manual como os he dicho, es completamente progresivo, es decir, no tiene los pasos que suelen tener otros diafragmas manuales, el típico clic, clic, clic entre paso y paso, sino que es un diafragma completamente progresivo entre su punto más abierto y su punto más cerrado. Esto nos permite en videografía variar la profundidad de campo de una escena de forma súper suave. Los planos que puede aportar este Laowa en videografía son realmente impactantes y diferentes a lo visto hasta el momento. De hecho, este tipo de planos solamente los había visto hasta el momento
en documentales en los que la secuencia de vídeo está grabada directamente dentro de la colmena, dentro de una madriguera o de un hormiguero. Pues este tipo de planos son los que nos permite capturar este Laowa, planos súper cercanos desde dentro mismo de la acción, gracias a su diseño estrecho y prolongado, que nos permite introducirlo por multitud de lugares. Por lo tanto, este Laowa 24 mm permite que hoy en día el mundo de la videografía documental sea accesible no solamente al profesional, sino también al aficionado. Pero las funcionalidades de este objetivo no acaban en el mundo de la naturaleza, ya que este objetivo también tiene mucho que aportar en el mundo de la fotografía y sobre todo de la videografía de producto. Las mismas secuencias de vídeo que hemos visto que nos puede aportar en naturaleza podemos adaptarlas al mundo de la videografía comercial, por ejemplo para desarrollar anuncios de productos y conseguir secuencias de vídeo diferentes completamente a lo visto hasta el momento y súper cercanas de los productos. Secuencias que por otro lado pueden ganar muchísimo si añadimos a nuestro equipo también un slider y hacemos secuencias de traveling. Y si todo lo que hemos visto hasta el momento pareciese poco, este Laowa 24 mm es además sumergible hasta el conector USB que tiene para encender las luces LED. Así que realmente estamos ante un objetivo súper polivalente, que nos puede aportar secuencias impactantes en naturaleza, grabar bajo la superficie de un río o de un lago, y en fotografía y videografía de producto termina de cerrar el círculo, permitiéndonos incluso grabar secuencias con líquidos, por ejemplo, para hacer un anuncio de bebidas. Bien, todo esto son las prestaciones de esta lente, como hemos visto súper interesantes para foto y vídeo de producto y especialmente para videografía documental. Sin embargo, este objetivo también tiene algunos contras importantes. El primero de todos y más importante, desde mi punto de vista, su incomodidad de uso. Su diseño y su forma hace que sea un objetivo especialmente incómodo de llevar montado en la cámara. De hecho, yo creo que no hay ninguna mochila fotográfica en el mercado que nos permita llevar un objetivo de estas características montado en nuestra cámara. Por lo tanto, si tenemos previsión de que vamos a utilizarlo durante nuestra sesión de foto o de vídeo, tendremos que llevar por un lado nuestro equipo fotográfico en nuestra mochila y por otro lado el objetivo guardado en su maleta. No obstante, por este motivo este Laowa 24 mm viene presentado en una maleta de aluminio acolchada y cerrada con clave cifrada. De esta manera podremos tenerlo almacenado correctamente y por otro lado transportarlo con total seguridad. Sin embargo, si salimos solos ya nos vamos a ver obligados a transportar material extra durante nuestra salida. Otro contraimportante es su precio. Estamos ante una lente que no es especialmente económica y si además le añadimos la exclusividad de sus prestaciones, estamos ante un objetivo que no está pensado para todos los públicos. De hecho, yo diría que es un objetivo principalmente dirigido a un público profesional. El objetivo no aporta ningún tipo de alimentación adicional para las luces LED que tiene en el frontal, más allá del cable USB que viene con el objetivo. Esto nos exige llevar durante nuestras salidas una batería externa Power Bank, lo que puede convertirse realmente en un engorro por el hecho de tener accesorios colgando del equipo mientras estamos trabajando, como hemos visto en algunas situaciones en las que podemos tener incluso agua en el entorno de trabajo. Hubiese sido muy interesante que la marca hubiese tenido en cuenta este aspecto y hubiese incluido algún tipo de alimentación extra integrada en el propio objetivo, por ejemplo una alimentación a pilas, lo que hubiese facilitado muchísimo este tipo de trabajos en la naturaleza. En definitiva, en este Laowa 24 mm estamos ante un objetivo sorprendente con unas prestaciones increíbles que nos abre la puerta hacia un mundo completamente inexplorado dentro de la fotografía macro, pero especialmente dentro de la videografía macro. Este objetivo es un auténtico logro de la tecnología y de la ciencia, pero sin duda también un objetivo muy exclusivo y dirigido solamente a un público muy concreto. Amigos, como habéis visto desde Natural Portraits hemos tenido la ocasión de probar uno de los objetivos fotográficos más raros del mundo gracias a los chicos de Fotoruano. ¿Qué os ha parecido este objetivo? ¿Qué opináis de este tipo de lentes? Como siempre ya sabéis que abajo vuestros comentarios son bienvenidos. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits.
Si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito, ya estás tardando, puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí. No olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de Natural Portraits. ¡Adiós!